Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2, que se titula Descanso y rebeldes. Acuérdense que estamos estudiando esta lección muy interesante que se llama Descanso en Cristo. Durante esta semana, el autor de la lección trató de comunicarnos ejemplos reales, ejemplos prácticos de qué es lo que sucede cuando nosotros que estamos en este proceso de vivir una vida cristiana al lado del Señor Jesucristo, vivir una vida encauzada por nuestro Dios, cuando un grupo de personas que han tenido ese acercamiento con Dios se desespera y no encuentra descanso y tranquilidad. Es muy común que nosotros nos desesperemos, que nosotros seamos incongruentes respecto a lo que decimos que tenemos mucha fe. Sin embargo, cuando llega el momento de manifestar esa fe, nosotros fallemos. Y eso es muy, muy triste, porque la lección de esta semana le habla precisamente a los creyentes, aquellos que deberían de confiar plenamente en Dios. Y cómo al no creer en las promesas de Dios, pues entonces nuestra afán de este mundo, nuestra necesidad de obtener respuesta inmediata a nuestros problemas hace que nos desviemos de la voluntad de Dios. Pero vamos a ir poco a poco, porque hablamos precisamente del pueblo de Israel y su situación frente a eventos y a situaciones que, por muy increíble que fuera y que sucedieron hace más de 1500 años, son tan comunes en estos tiempos. Así que vamos a ir al primer versículo. Lo encontramos en Números capítulo 11, versículo 5, que dice de la siguiente manera: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Después de un año de haber salido de Egipto, después de que Dios le había manifestado su poder al pueblo de Israel, después de que estaban arropados precisamente por Dios, porque Él les había provisto del maná. Ustedes no alcanzan a entender la importancia del maná. No es un ejemplo de cómo Dios sustentó al pueblo de Israel. Se dan cuenta cómo Dios, en su infinito amor por esta humanidad, les otorga el sustento necesario durante mucho tiempo al pueblo de Israel para que no necesitaran ni siquiera que trabajar por su alimento. Estaban en el desierto, un lugar que era sumamente difícil y complicado plantar cualquier cosa. Además, ni animales podían haber como para criar ganado y hacer muchas cosas más. No podían. Dentro de ese ambiente hostil en el cual las carencias, las necesidades eran imperiosas, Dios manifestó su poder otorgándoles el maná. Pues lo único que tienen que hacer es ir recogerlo. O sea, no tenían que hacer un esfuerzo tan grande. Habían visto tantas cosas de Dios, habían visto tanta manifestación de su poder, habían sido sustentados por el alimento del cielo, que era el maná. ¿Y cuál era la actitud de este grupo de israelitas rebeldes? Incitados por los extranjeros que estaban con ellos. Los mismos israelitas anhelaron lo que habían dejado en Egipto. ¿Y qué es lo que habían dejado en Egipto? Las comodidades. La carne, la cebolla, los melones, ellos les ejemplifican de esa manera. Sin embargo, te habían olvidado, por eso esta lección podríamos titularle como la parte de la memoria selectiva. Habían olvidado que en Egipto durante más de 400 años habían sido esclavos, habían sufrido muerte, carencia, sus libertades se habían coartado, no podían vivir libremente en un lugar donde estaban prisioneros. Y sin embargo ellos anhelaban el pasado, anhelaban lo que habían vivido, anhelaban aquello. O sea, veían solamente aquellas cosas que sus ojos necesitaban, que sus sentidos estaban exigiendo. Sin embargo, se habían olvidado de que hace unos meses atrás Dios les había manifestado su poder y su misericordia. Qué interesante es la actitud de ese grupo de israelitas. ¿Cómo nosotros podríamos identificarnos con ese grupo? Porque a veces anhelamos nuestra vida pasada. A veces anhelamos las cosas que nos causaban placer, que sin embargo eran malos para nosotros, eran nocivos para nuestra vida. Pero en nuestro afán de aferrarnos a este mundo, de aferrarnos a las cosas que el mundo nos ofrece, volteamos al pasado y decimos: el tiempo pasado, antes de que yo entrara a la iglesia era mejor.
Antes de que yo aceptara vivir en la vida cristiana, mi vida era mejor. Había más dinero, había más abundancia, había más placeres, tenía yo más tiempo libre, podía hacer más cosas que me causaban una satisfacción temporal. Eso es lo que no podemos alcanzar a entender. Si bien podían alimentarse de cualquier cosa que Egipto les hubiese ofrecido, pero solamente en un ratito, en la hora de su almuerzo, pero todas las otras horas estaban esclavos, haciendo ladrillos, siendo azotados por sus capataces, no podían tener una vida pacífica. ¿Cómo se podían olvidar de eso? Porque cuando nosotros no tenemos la seguridad de vivir una vida plena con Cristo, anhelamos las cosas que dejamos atrás. Que ellos tienen una memoria corta, que poco les costaba que querían obtener las cosas que tenían en Egipto. ¿Okay? ¿Cómo responde Dios a ese pueblo rebelde? Y eso es lo más increíble. A pesar de que sus intenciones eran malas, porque ellos anhelaban las cosas que habían dejado en el pasado, en realidad estaban anhelando vivir una vida alejado de Dios, una vida alejado de todo lo que Dios les estaba ofreciendo, que era precisamente esa protección que venía con el maná. Entonces Dios les responde de una manera amorosa y les dice, bueno, les voy a dar codornices para que ustedes coman. Y ellos pudieron comer carne otra vez. ¿Okay? Dios sabe qué es lo que tú tienes necesidad. Dios sabe qué es lo que tú anhelas. Y en tu corazón solamente debe haber espacio para Dios. Nada más. Si Dios no te satisface, nada de lo que hay en este mundo se va a satisfacer. Eso es una aseveración muy importante que nos enseñó esta lección. Vamos a ir a la siguiente situación en el pueblo de Israel. Vamos a Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaran contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es lo que estaba sucediendo dentro de los dirigentes? Ya no estamos hablando solamente del pueblo de Israel. ¿Okay? Digo, de Números, capítulo 11 al 14, encontramos estas historias. En el capítulo 12 encontramos otra situación de rebeldía. Ahora no es quizás directamente contra Dios. Estaba hablando de los dirigentes. ¿Okay? Aarón y María habían sido líderes junto con Moisés desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, María sentía que no tenía esa distinción que Moisés sí tenía. Aarón, pues por lo menos ya había sido nombrado sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, pero María se sentía que estaba excluida porque ella quería tener mayor relevancia. Además, Moisés, por el trabajo inmenso que era dirigir ese gran pueblo, había designado 70 ancianos que dirigieran también Israel junto con él. Así que María empezó a incitar esa necesidad de cuestionar las decisiones de Moisés como líder y obviamente contra aquellos dirigentes también. Qué increíble es que a pesar de que Moisés se había mostrado como un hombre piadoso, que obedecía la voluntad de Dios, aun cuando él había sido llamado de dejar su tierra, donde estaba viviendo tranquilamente como un pastor, de dejar esa tierra y venir a liberar a este pueblo que tenía muchos años que no se relacionaba con él. A pesar de eso, Moisés decidió obedecer a Dios y contra todo pronóstico y contra toda la fuerza del faraón, él pudo liberar junto con la bendición de Dios al pueblo de Israel. Y ahora estaba dirigiendo este pueblo rebelde y lo hacía de la mejor manera que sus fuerzas le daban y que el amor de Dios se manifestaba a través de él. ¿Cómo puede cuestionar entonces María? Las decisiones de Moisés y las decisiones de Moisés eran basadas en la voluntad de Dios. Entonces María no estaba cuestionando el liderazgo de Moisés, estaba cuestionando el liderazgo de Dios. Cuando nosotros, a pesar de pertenecer a un grupo de creyentes, pensamos que nuestras ideas deben de prevalecer encima de las ideas de los dirigentes que son encausadas por Dios, a veces cuestionamos, y es importante cuestionar, y en este caso María tenía todo el derecho de cuestionar. Sin embargo, no podía rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y ellos estaban viendo cómo Dios había conducido al pueblo de Israel de manera correcta. Lo había llevado a hacer lo mejor que era para él. Y esas decisiones que eran basadas en la voluntad de Dios las había tomado Moisés. Entonces ella no podía cuestionar la voluntad de Dios a través de las decisiones de Moisés. Sin embargo, eso es lo que hacía. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta rebeldía ocasionada por esa inquietud de criticar el liderazgo que estaba divinamente establecido por Dios? ¿Cuál fue?
pues ella cayó en una lepra temporal. ¿Se imaginan? Dios me manifestó en el cuerpo de María por esa forma en que cuestionaba sus decisiones. No estamos hablando de que Dios le castigaba. Estamos hablando de que Dios tenía que mostrar en este ejemplo bíblico que nosotros no deberíamos de tener una actitud de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Las cosas que Dios nos manda hacer son las mejores para nuestra vida, aunque a veces pareciera que no las entendemos o que no queremos aceptarlas, porque va en contra de nuestro mismo deseo de cumplirlas. Sin embargo, es la voluntad de Dios, y aprender a conocer a Dios, aprender a aceptar a Dios implica mucha humildad de parte de nosotros, mucha reverencia de parte de la que es la voz de Dios. Entonces tú tienes que entender esto. Dios tiene un plan establecido para tu vida. Dios está conduciendo a su iglesia, está llevando a su iglesia a un destino glorioso. Y tú tienes la oportunidad de participar en esas decisiones que Dios ha tomado con su iglesia. Puedes cuestionar, es correcto cuestionar un momento de liderazgo de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Pero lo que no puedes hacer es hablar mal de ellos, apartarte de ese liderazgo y querer hacer tu propia voluntad, alejado de lo que la iglesia está haciendo por ti y por tu vida y por todos aquellos que tienen que escuchar de este mensaje. Hacer eso entonces implica irnos hacia el lado incorrecto, hacia el lado de lo que nos va a traer problemas y dificultades, y en un momento dado, si tú estás lejos de Dios, de la fuente de la sabiduría que es Dios, que está manifestada en su iglesia, que está manifestada en sus dirigentes, entonces estás muy cerca también de la muerte eterna. ¿Ok? Afortunadamente, Aarón y María entraron en razón. A pesar de ese aparente castigo que sufrió María, ella pudo entrar en razón y realmente entendió que su rebeldía no era contra Moisés ni contra los dirigentes, era contra el mismo Dios. ¿Ok? Pero esa fue por la intervención de Moisés y de Aarón. Es muy importante entonces que nosotros estemos orando constantemente por nuestros dirigentes, que estemos orando constantemente por nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos a un grupo religioso que es mundial, ¿de acuerdo? Nuestros planes están llevados hacia miles de personas que van a aceptar el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que participar gustosamente de esto. Y cuando nosotros no estamos viviendo en paz con la voluntad de Dios, cuando no dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de testificar, entonces todas las decisiones que toman los dirigentes nos parecen cuestionables. Y eso hace que entonces entremos en rebeldía y no encontremos paz. Y lo que Dios quiere que encuentres paz. Fíjate lo que dice Mensaje Selecto, toma 3. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. El mensaje de White nos invita a interceder también por nuestros dirigentes. ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por tus ancianos, por tus líderes? ¿O estás cuestionando todo lo que hace? Hay que tener cierta humildad para aceptar que el Señor tiene un plan mucho mayor del que nosotros podemos ver. Utiliza hombres y mujeres que somos imperfectos, que somos pecadores y que nos podemos equivocar. Pero en el contexto final, en el plan divino, Dios nunca ha fallado para su iglesia. Y eso es muy importante. Es por eso que nos trae a colación lo que vimos en la parte central de esta lección. Vamos rápidamente al libro de Números, capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él, Caleb, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí otra vez volvemos a encontrarnos ahora ya otra vez con el pueblo de Israel. Estaban a las puertas de la Canaán prometida. Había pasado solamente quizás 1 o 2 años aproximadamente antes de que entraran a la Canaán prometida. Qué interesante es cómo el Señor cumple sus promesas. Y Él dijo: los voy a llevar a esa tierra prometida, y los estaba entregando ya a la puerta para entrar. Entonces Dios mandó que ese grupo mandara unos espías para que vieran cómo estaba la situación de la tierra. ¿Okay? De 2 espías que llegaron, solamente 2 pudieron dar buenas noticias. Y las buenas noticias eran influenciadas, imagínate nada más, los 2 grupos de espías fueron a ver el mismo lugar. Mientras un grupo de espías vio que ese lugar era habitable, que era bueno, fluía leche y miel, dice aquí la palabra de Dios, que era un lugar el cual el Señor
había dicho muchas cosas hermosas y se cumplían. El otro grupo cuestionaba que era muy difícil entrar. Lo vimos en el versículo que vamos a leer, que era imposible, porque eran los grupos de estas tribus que vivían en la Canaán en aquel tiempo eran más fuertes, eran gigantes incluso, decían. Hay dos opiniones de de un mismo evento, de un mismo lugar, de un mismo hecho, ¿de acuerdo? Unos estaban viendo con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, cómo Dios puede cumplir sus promesas en ellos. Los otros, a pesar de estar viendo el mismo destino para el que Dios los había situado, veían con los ojos de la incredulidad. No podemos, es muy difícil, están amurallados, está grandes, son ejércitos muy poderosos. Entonces se cuestionaron, e incluso ese cuestionamiento llegó a tal punto que aquellos que traían las buenas noticias estuvieron a punto de ser sacrificados por este pueblo rebelde, por ese grupo de incrédulos. No, ustedes están diciendo que sí se puede, pero que no es imposible, así que como son muy rebeldes los vamos a matar. Increíblemente Dios intervino e evitó que sucediera una tragedia ahí. ¿Okay? Descontentos ante los problemas que ellos veían, se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes, y su rebelión engendró muerte, pues estuvieron dispuestos a apedrear a Josué y Caleb. Como cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro, y el resultado natural es el descontento. Yo creo que cada uno de nosotros que ha aceptado tener una relación con Dios en un momento dado de su vida, en el recorrido de su vida cristiana, ha sido cuestionado por pruebas y dificultades. Cada uno de nosotros, los que me está escuchando aquí, yo estoy seguro que ha tenido una dificultad, una prueba difícil. Ha tenido algo muy puntual en lo cual el Señor le ha manifestado que necesita obedecerle a Él, necesita confiar en Él para salir de esa dificultad. Algunos han podido salir de esa dificultad. Algunos siguen cuestionando a Dios y siguen aferrados a que Dios no puede cumplir su promesa. El Señor les había prometido al pueblo de Israel entregarles esa tierra prometida. Dijo, se las voy a dar, se las voy a entregar. Él no estaba cuestionando si era posible. Él estaba dando una orden. Este lugar al cual yo los conduzco es para ustedes. A pesar de que esté ocupado, de que haya murallas, de que haya ejércitos, no importa. Si yo he prometido que eso los voy a dar, confíen en mí. Eso es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Eso es lo que ellos tenían que haber entendido. Josué y Caleb lo entendieron, por eso traían buena noticia, estaban entusiasmados con entrar a ocupar ese lugar. El otro grupo de espías cuestionaba todo lo que los dirigentes decían, cuestionaba todo lo que ese grupo de personas había visto. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, porque no tenían esa relación con Dios, no estaban preparados para vivir en el lugar que Dios le había señalado para que vivieran y fueran felices, para que hicieran una nueva nación, alejados de la esclavitud y de los problemas. Dios te ha llamado ya, Dios te tiene ya en su redil. ¿Por qué cuestionas entonces tu pasado? ¿Por qué te aferras a las cosas del pasado? ¿Por qué sigues sin confiar en Dios? Dios te ha prometido estar contigo aún en la dificultad, aún en la prueba. El Señor tiene un plan muy interesante para ti, un plan que es una bendición para tu vida. Sin embargo, tú todavía cuestionas a Dios, así como ese grupo rebelde cuestionaron. Qué increíble es como nosotros olvidamos rápidamente cuando vienen las dificultades, como Dios ha intervenido siempre en el pasado por nosotros y lo seguirá haciendo, porque Él te ama profundamente, porque Él es tu hijo y Él quiere que tú aprendas a confiar plenamente de Él. No importa si no tienes suficiente dinero, no importa si no tienes un hogar, no importa si tienes problemas, si estás en la cárcel, si tienes un problema legal, si tienes una enfermedad terminal, no importa. El Señor tiene un plan para ti, te ha tomado, te ha redimido, te ha salvado. Y te está ofreciendo la vida eterna y un lugar mejor donde todos estos problemas serán borrados completamente. Si esa promesa no hace crecer en ti una fe inquebrantable, entonces estás alejado de la fuente de Dios, de la fuente de la fe que es Cristo Jesús. Es por eso que vimos también cómo el Señor tiene un plan de intercesión por nosotros. Vamos a ver lo que dice Números, capítulo 14, versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En el versículo 12 del capítulo 14, Dios propone algo a Moisés. Este grupo rebelde que me ha cuestionado que yo voy a cumplir mi promesa de entregarles esta tierra, te ofrezco algo, le dice a Moisés, los voy a destruir a todos, los voy a destruir. Ninguno de ellos va a vivir
y yo voy a dar una nueva nación que es la que va a entrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Moisés? Él fácilmente pudo haber dicho, Señor, adelante, hazlo. Sin embargo, él hace algo increíble y que desde estos momentos, 1500 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, se podría decir que fue un ejemplo, fue una imagen de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros también. Moisés intercede por su pueblo. Como un tipo de Jesús, entonces Moisés intercede ante Dios por este pueblo rebelde. Sí está mal, sí te ha cuestionado, sí no tiene fe, pero por favor, Señor, no lo destruyas. Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Increíble la actitud de Moisés. Y es un ejemplo claro de lo que Cristo vendrá a hacer por nosotros más adelante. Admite que son rebeldes, admite que merecen su destrucción, sin embargo él pide el perdón, no basándose en los méritos del pueblo de Israel. Porque ciertamente el pueblo de Israel no tenía ningún mérito ya, había cuestionado todo, había sido rebelde durante mucho tiempo y el Señor ya estaba cansado de él. Sin embargo, Dios dice, a pesar de que ellos son malos, tú sí eres bueno. Tú sí eres misericordioso, tú sí los amas, tú los has creado, los has liberado, lo tienes un propósito grande con esta nación. Así que por favor, no nos destruyas. Entonces Dios extiende su gracia con Moisés y entonces perdona a este pueblo. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que los perdona y no los destruye, sí permite que ellos durante más de 38 años siguieran vagando por el desierto. Y eso es algo muy, muy interesante. Dios perdona todos nuestros pecados. Dios nos libra de esos pecados, de esa culpa por ese pecado, pero las consecuencias de algunos de esos pecados tenemos que sufrirlas todavía. Pero no tiene que hacernos cuestionar a Dios. Tiene que ayudarnos a mejorar en nuestra vida, a aferrarnos cada día más a las promesas de Dios. Esto es gracia también, a pesar de que el pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto año con año, eso no significaba que Dios se había apartado de él. Al contrario, significaba que Dios les había perdonado la vida de ese grupo. Pasarían los años y una nueva generación era la que entraría a la Canaán terrenal. Sin embargo, Dios seguiría cumpliendo su misma promesa, les entregaría esa promesa, esa ciudad para la cual el Señor los había llamado. Dios te ha prometido la vida eterna. Y quizás tú pecaste y quizás estás sufriendo las consecuencias de ese pecado. Sin embargo, no te olvides que Dios te ha prometido la vida eterna. Si tú te aferras a su promesa, Él va a cumplir su palabra. No te alejes de Él ni lo cuestiones, sino que a pesar del sufrimiento sigue estando del lado de Dios. Fíjate nada más lo que dice el siguiente versículo para terminar este repaso. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas los acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Okay? ¿Qué podemos cuestionar entonces? ¿Qué podemos resumir de todo lo que ha sucedido en estas historias que hemos visto en el libro de Números? ¿Okay? A la rebelión, este grupo añadió presunción. Aceptar que habían hecho mal, pero ellos siguieron confiando en sus propias fuerzas y no en Dios. En Números 14, 39 a 45 vemos cómo ellos quieren invadir esas ciudades y son derrocados porque no iban con la bendición de Dios. Pablo nos presenta también su historia como un ejemplo para que no caigamos nosotros en lo mismo. En 1 Corintios 10, capítulo 1, de versículo 1 al 12. Nosotros debemos entonces ejercer la fe. Así estaremos seguros contra la presunción. Y eso es algo muy interesante. Y yo he visto mucho la presunción en este año en el que nosotros estuvimos en pandemia. Muchos dijeron, no nos vamos a vacunar porque pues Dios nos protege, entonces no necesitamos vacunarnos. Y sin embargo, muchas personas se enfermaron del COVID porque no quisieron aceptar la vacuna. Eso es presunción. Dios está dando las herramientas humanas, médicas, para que nosotros podamos tener cierta seguridad, cierta protección. Y a veces hemos cuestionado eso también. Todos los planes vienen de Dios y nosotros lo cuestionamos. ¿Por qué? Por presunción. Nosotros no podemos vivir de esa manera. El Señor nos pide que no codiciemos, que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no tentemos a Dios, que no murmuremos. ¿Okay? Él no disculpa, no quiere disculpar nuestras tradiciones. Él quiere que nosotros vivamos confiando en Él y obedezcamos sus mandamientos. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y tenemos que reclamar que esas promesas sean una realidad en nuestra vida. ¿Okay? Entonces dejar la presunción de lado y mejor atenernos a una verdadera fe que nace de una relación directa con Dios. Para esto quiero que nos quedamos con esta reflexión de nuestra helada vocación de 9 de enero. Dice aquí, es tiempo de que cada uno de nosotros decida de qué lado estamos.
Los instrumentos satánicos trabajarán con toda la mente que se preste a ello. Pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos por recibirlos. Y a nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o los siervos de Satanás. Cada día demostramos mediante nuestra conducta el servicio a quien hemos elegido estar. Si nosotros queremos cuestionar cada una de las decisiones que Dios tiene para nuestra vida, si queremos creer que nuestras decisiones son mejores alejados de Dios, si queremos vivir una vida en la cual nuestros deseos sean satisfechos antes que nuestro sacrificio hacia Dios, entonces tu vida estará ciertamente dirigida no por Dios, sino por Satanás. Porque nos está pidiendo, Dios nos está pidiendo que nos alejemos de esa dependencia a nosotros mismos y aprendamos a depender únicamente de Dios. Si tú quieres hacer eso, entonces yo te invito a que sigas aferrándote a tus promesas, estudia tu palabra, ora, comparte con otros, haz este esfuerzo por mantenerte en relación con Dios. Si tú logras eso, ten la seguridad de que en el momento que Dios te llame al descanso estarás seguro de la vida eterna en la resurrección postrera. Si tú no quieres estar en una relación con Dios, entonces hazlo, aléjate de Él, vete de Él, no sigas siendo hipócrita con Dios, ¿de acuerdo? Él solamente está llamando a sus hijos verdaderos. Y en estos tiempos difíciles, necesita hijos que ejerzan la verdadera fe, una completa y total dependencia de Dios. Si tú quieres hacerlo, adelante, te invito a seguir estando del lado de Dios. Que Dios te bendiga en este sábado, que puedas seguir aprendiendo de su palabra. Comparte este link y también suscríbete a mi canal. Que Dios los bendiga, tengan todos ustedes un muy feliz sábado.